vamos a dar inicio a la primera mesa que titulamos El viaje estético, que tiene como eje la indagación de la literatura de David Viñas. Para eso invitamos a Susana Santos, Martín Coan, Marcos Sangrandi y Miguel Vitagliano. Susana Santos es profesora a cargo de Problemas de Literatura Latinoamericana, Cátedra Viñas, Facultad de Filosofía y Letras, UBA, docente en el posgrado de la Universidad de San Martín, investigadora en literatura latinoamericana, autora de ensayos y libros de su especialidad. Martín Coan, que ha titulado su exposición Novelas del lenguaje. Martín Coan enseña teoría literaria en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de la Patagonia. Publicó 3 libros de ensayo: Imágenes de vida, Relatos de muerte, Eva Perón, Cuerpo y política, en colaboración, 1998. Zona urbana, ensayo de lectura sobre Walter Benjamin, 2004, y Narrar a San Martín, 2005. 2 libros de cuentos, Muero contento, 1994, y Una pena extraordinaria, 1998. Y 9 novelas: La pérdida de Laura, 1993, El informe, 1996, Los cautivos, 2000, 2 veces junio, 2002, Segundos afuera, 2005, Museo de la Revolución, 2006, Ciencias Morales, 2007, Cuentas pendientes, 2010 y Bahía Blanca. Marcos Sangrandi, su exposición se titula Pedro Pago y David Viñas, Policiales, Cultura Popular y Peronismo. Marcos Sangrandi estudió Comunicación Social en la Universidad Nacional de Cuyo y continuó sus estudios en la Universidad de Buenos Aires. Ejerció la docencia en la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad de Palermo y otras instituciones educativas. Ha publicado diversos artículos referidos a la literatura y al cine de los años 50 y 60 y sobre la historia de Buenos Aires. En 2009 compiló y editó ensayos inéditos de escritores notables escritos para radio, reunidos en el volumen La Ciudad Viva, 1963. Este año investigó y prologó las novelas de David Viñas bajo el seudónimo Pedro Pago, que la Biblioteca Nacional publicó con el nombre Policiales por encargo. Miguel Vitagliano, su exposición se titula La asamblea de uno solo, cuerpo a cuerpo. Miguel Vitagliano ha publicado 8 novelas, además de ensayos y numerosas piezas para radio. Es profesor de teoría literaria en la Universidad de Buenos Aires. Estela Valverde nos ha comunicado desgraciadamente que no va a poder asistir por problemas laborales. Entonces, bueno, muchas gracias. Le cedo la palabra a Miguel Vitagliano, que va a empezar. Bueno, buenas tardes. En 1979, casi 3 años después del secuestro y la desaparición de su hija Mini, y unos meses antes de que lo mismo padeciera su hijo Lorenzo, David Viñas publica en México, en el exilio, Cuerpo a cuerpo, su novela contra la dictadura. La dedica a la memoria de Mini y a la de 3 escritores desaparecidos, a quienes menciona con sus nombres de pila: Haroldo, Paco y Rodolfo. De esa edición fueron escasos los ejemplares que azarosamente llegaron a Argentina. La misma contratapa lamentaba que se tratara de una obra que de ninguna manera podría ser divulgada en sus propias tierras. Recién 27 años después, la novela se publicó en El País, en una editorial independiente de Mar del Plata, en una tirada de 3.000 ejemplares, que todavía hoy circula sin vistas a una reimpresión. Estas características permiten decir, sin riesgo aventurarnos, que Cuerpo a cuerpo acaso sea una de las novelas menos leídas de David Viñas, aun cuando no son pocos los que sostengan que se trata de la más lograda. Otros arriesguen que es una de las mejores de la literatura argentina de los últimos 50 años. Y nadie vacila en considerarla una obra imprescindible entre todas las que abordaron la temática de la última dictadura militar. Hay distintas razones para considerar su excepcionalidad con respecto a las novelas del período, al que quizás no deberíamos detener en 1983, sino extender varios años más. Aníbal Cherkowski propone entre todas una fundamental:
Cuerpo a Cuerpo articuló las estrategias más salientes de las novelas de ese periodo, pero en función de un uso completamente innovador como corrosivo. Si las estrategias dadas eran la refutación de la mímesis como única forma de representación, por un lado, y la fragmentación discursiva, por otra, según proponía Beatriz Arlt en un artículo señero en la postdictadura, lo que hace para Jarkowski de Cuerpo a Cuerpo una novela anómala es la saturación de referencias culturales, minuciosas, innumerables y arborescentes, y una crispada organización sintáctica que resultan respuestas contundentes tanto a una concepción ingenua de la mímesis como al refugio en un supuesto ideal de la autonomía literaria. La fuerza expresiva de la novela coloca, dice Aníbal Jarkowski, el lenguaje de la ficción fuera y lejos de las convenciones de la representación realista. Aún así, esta novela anómala, con respecto a otras, no deja de recurrir en una trama más hermética por su densidad al minucioso examen de las redes de poder de todas las novelas de Viñas. En Cuerpo a Cuerpo se reconoce esa matriz presente en el resto de sus narraciones y que Martín Cohan definió como un mapa de posiciones de poder. Un hombre fuerte, a veces un padre, un militar o un caudillo, una mujer fuerte que se le enfrenta, un hombre débil que se le somete y un periodista que ejerce de contrapoder. Lo que leemos en Cuerpo a Cuerpo son los materiales que el periodista Goyo Llantorno reúne a través de grabaciones y anotaciones para hacer una investigación a fondo del teniente general C. Mendiburu, padre de 2 hijos, un varón que se somete a su desprecio y una hija que lo enfrenta. Pero a diferencia de las demás novelas de Viñas, y sobre todo de las anteriores, es que en este caso las voces de los personajes se entretejen en un abigarramiento tan denso que desafía constantemente la reposición de la lectura, como si quisieran escapar y no ser capturadas como todo el país. Y esto no pretende ser un giro. La novela se resiste e interpela con su desafío, pero no porque lo ha tomado como un principio, sino porque es su condición de existencia. Resulta decisivo en este aspecto el papel del narrador, el periodista Goyo Llantorno, que diluye al máximo la función de organizar la intriga y es una voz más entrecruzándose en la paridad de las otras. Y las voces en Cuerpo a Cuerpo son numerosas. La del general Mendiburu, las de sus camaradas de armas, las de sus rivales, la de los hijos de Mendiburu, las de los enemigos, las amantes y los amantes del general, las voces de todos los que son convocados en el interior de cada conversación, los diálogos de Llantorno con su jefe del diario, las noticias sobre torturados, desaparecidos y perseguidos, como lo será el propio Llantorno, los papeles de Llantorno con sus reflexiones acerca de su oficio y las transcripciones de la bibliografía que se propone utilizar para entender la trama del poder en la historia argentina. Pero también hay 2 series que escanden la novela. Una está conformada por unas cartas que el periodista escribe a una mujer interpelándola por los avatares de la sociedad argentina, y en la que Alperín Dongling reconoció estilizados los rasgos de Vittorio Campo. La otra serie está compuesta por los relatos sobre la ascendencia familiar del general de Mendiburu, inmigrantes anarquistas arribados al país a fines del siglo XIX. Una maraña de voces que exige la mayor atención para reponer la información de la intriga. La vacilación, sin embargo, puede ser fundamental, que se vacile acerca de si el general es asesinado por un grupo de militares, como ya lo intentaron, o por un comando guerrillero, como también tramaron hacerlo, define el lugar de la novela. En Cuerpo a Cuerpo nada está quieto y terminado. Todo es litigio en presente. Las voces que se escuchan son cuerpos que pelean por conquistar una posición, por obstaculizar las posiciones posibles ajenas, por anular, por transformar y derrotar a los otros. El poder habla en los cuerpos
y sus relatos no permiten la opción de la neutralidad. Viñas comentaba en una entrevista de 1979 que lo imperante en la novela era ese discurso del poder que nos impregna y por el que soy y somos hablados y del que intento ser un lapsus. En esa maraña de voces cuerpos que discurren hasta bordear el delirio, la novela quizás busque escuchar el lapsus del discurso social del poder. La abigarrada densidad se asienta en este principio. La novela se escribe para escucharse a sí misma, para escucharlo todo. No se detiene en la representación mimética del poder. Busca lograr la transposición del discurso del poder en el poder de la novela. Son voces encarnadas. El periodista Goyo Santorno dice: el origen del poder, entonces, es la expropiación de mi cuerpo. Y antes reflexiona en las notas de sus fichas: verdugo y secreto, apretar, exprimir, morder las palabras, extraer una confesión, estrujar el cuerpo como objeto del verdugo, producción de un texto mediante una manipulación logrando que emita palabras. Y después insiste: anotar, odiar es estrujarse el cuerpo, lugar del odio, de donde se infiere: si hablo solo, luego existo, pero si no puedo odiar, no tengo cuerpo. Uno de los epígrafes que abre la novela pertenece a Juan Bautista Alberdi: gobernar es poblar. La novela pretende escuchar el lapsus de toda la historia. ¿Qué es gobernar en un país donde los cuerpos desaparecen? El general Mendiburu desprecia a los guerrilleros por su ignorancia en cuestiones fundamentales y sentencia: una guerra no puede llevarse a cabo sin una demografía adecuada. Otra vez, poblar. Mendiburu siempre ha llamado soldadito a su hija Mariana, no a su hijo varón, pero la hija ya adulta le apunta al padre con un revólver. Un tribunal insurgente ha resuelto que lo mate. ¿Ustedes lo decidieron? Sí, nosotros, yo. ¿Con qué derecho? Con el mismo que ustedes, vos, ellos, todos ustedes liquidaron esos 14, y a otros 12, y a otros 28 en Córdoba, y a 42 en Santa Fe. Y vamos a seguir. Nosotros también. A ver quién gana. Eso te digo, papi. Ya veremos. ¿Ustedes cuántos son? El cuadro oficial es 5.000. No la tropa, viejo lamentable. 50.000 en el 72. Y ustedes, lo que resta del país, justo. 30 millones menos 70.000. Cuentos chinos. Fantasía, Mariana. ¿Se dice así? 400 páginas después del gobernar es poblar, otro epígrafe ancla en la historia lo que la novela no ha dejado de hacer hablar en cada párrafo. El epígrafe lleva la firma del general Manuel Saint-Jean, 1976. Primero vamos a matar a todos los subversivos, después a los colaboradores, después a los simpatizantes, después a los indiferentes y por último a los tímidos. La hija no matará al padre, pero la novela no se detiene a explicar los motivos ni el hecho. De hacerlo, el combate cuerpo a cuerpo tendría un punto final. La novela no busca representar las heridas abiertas, sino transponer el acto mismo de la persecución, la tortura y la desaparición. El discurso de la representación presupone la mirada exterior de un observador. Y en cuerpo a cuerpo todas las voces están atravesadas, impregnadas, son habladas, diría Viñas, por el poder. Lo que prevalece es la transposición, la violencia de los cuerpos encarnada en la violencia de las voces. Reside allí también quizás la resistencia que aún hoy nos ofrece cuerpo a cuerpo. Es doblemente intempestiva en su transposición, porque si 30 años atrás se desajustaba a lo que debía ser pensado y a lo que convenía ser pensado, también en la actualidad insiste en lo mismo con respecto a las experiencias vividas en los 70. Transponer
es lo que hace el periodista Yantorno, cuando graba y desgraba a quienes le cuentan de su relación con el general. Todos, en realidad, hablan de todos en una sociedad concentracionaria. Son voces en una cadena de montaje de frases. De todos modos, a Yantorno no lo convence eso de pensar que un periodista es como un espía. Tampoco acuerda con el pedido que le hacen en el diario de que utilice sinónimos para atenuar lo que escribe en sus notas. Le reclaman que insinúe, que no diga asesino, si puede decir enérgico, autoritario o muchísimo mejor, brazo de la ley. Pero Yantorno no cree que existan las medias palabras, y la novela tampoco. No hay cuerpos encarnados por la mitad. El periodista está convencido de que puede descubrir toda la verdad, que como el periodista narrador de esa mujer de Walsh puede lograr que un militar se desboque en su desquicio y cuente lo que han hecho con todos los cuerpos, no con uno. Viñas no pretende lo mismo. Quiere grabar el desquicio de todas las voces en los cuerpos. No se conforma con tenerlos en cintas. Es una diferencia sin matices. El periodista Yantorno graba y desgraba, y Viñas graba en el sentido más material del término. Mejor dicho, hace incrustaciones con esas voces cuerpos entre sí, como si perforara el metal con la piedra o envenenara la piedra con la madera. 3 años después de su novela, Viñas publicó Indios, Ejércitos y Fronteras, donde pone en escena argumentativa lo que expuso en Cuerpo a Cuerpo, la incorporación de los desaparecidos a la lista de víctimas del sistema predominante a partir de 1879, junto a indios, gauchos y gringos. El propio Viñas lo definió como collage polémico, en tanto incorporaba para el debate páginas que van desde Sarmiento a Mansilla y desde Ceballos a Roca. La noción de collage alude, como se sabe, a un ensamble de materiales diversos, lo que también estaría ya fijado en Cuerpo a Cuerpo, donde concurren casi las mismas fuentes, pero funcionando como incrustaciones. El collage, aún el collage polémico, tiende a considerar sus componentes materiales en función subordinada a un todo. En cambio, las incrustaciones hacen prevalecer la rispidez, la fricción entre los cuerpos, la presión y la resistencia de materiales antagónicos. En una entrevista con Antonio Marimón, Viñas definió Cuerpo a Cuerpo como una novela catarata, en la que había suspendido lo deliberado. Dice, era material impuesto, no ya propuesto, y presentí que no había forma de eludir esa especie de catarata de gritos, ecos, los recuerdos, carreras jadeantes. Ese paquete de cosas perforaba cualquier proyecto de relato lineal, algo así como uno de esos cuadros de tiro al blanco agujereados. Mientras el collage polémico se ofrece a lo parlamentario, Cuerpo a Cuerpo se prefigura como una asamblea general. Como una asamblea general en las sombras, a la manera en que se habla de un gobierno en las sombras en el caso de un país ocupado. Es decir, se trata de la preparación de una instancia fundacional colectiva, pero como asamblea de uno solo, no como la asamblea en uno solo, ya que en esta última no hay desgarro en el relato, sino que se trata de un caso clínico. La asamblea de uno solo, en cambio, está motorizada por la tensión, acaso dialéctica, entre el orden y el caos. ¿Hasta cuándo extender la crudeza de las voces incrustadas y hasta cuándo conceder a las codificaciones literarias como la de los capítulos titulados según secuencias temáticas? La asamblea de uno solo se mueve en un registro teatral o de teatralidad política. Por eso la novela remeda en su composición la escena teatral, tanto como restringe la función organizativa del narrador. Los capítulos tienden a figurarse como escenas que interpelan por su crudeza transpositiva, pero no mimética. Es que esta asamblea solo puede ser novela, la que transpone todas las voces cuerpos, en la polémica abierta de uno contra todos y también de uno contra sí mismo. Contradicciones propias y contrastes. Viñas asoció la escritura de la novela con una frase que Stanislavski
repetía a sus alumnos de actuación: cuando quieras que te salga un avaro, acuérdate de los momentos en que el avaro es generoso. En eso consistía el revés de la trama de las voces cuerpos. Llevar al extremo la contradicción y convertir el desgarro propio en polémica, en guerra de posiciones, sin dejar ni un solo lugar en el que ausentar el cuerpo. Siguiendo esa línea es que se puede advertir que el periodista Yantorno está tan cerca de Viñas como distante. Sucede algo similar con el general Mendiburu, condensación de todos los militares de Viñas, incluso el de tipo gentleman militar, Mansilla. Es tan otro como a la vez siniestro en su cercanía. Y eso, desde luego, más allá de la coincidencia entre la fecha de nacimiento de Mendiburu y Viñas. Lo mismo se reconoce en cada una de las voces. No se trata de que uno sea todos, sino de que todos tengan lugar en la asamblea de uno. Anota Yantorno: se escribe para defenderse, para desquitarse o para no tener miedo. Escritura lo opuesto al terror, al propio terror, escritura y guerra. Si la guerra es maniquea, la escritura también. La ciudad se hace la muerta, murmuro, inexacto, y alzo la voz. La ciudad ha empezado a hacérseme la muerta. El general Mendiburu cree que las palabras responden a un orden único y diáfano. Él no mata, son las órdenes. Él no mata, simplemente hace llamados por teléfono. El periodista Yantorno no cree en las medias palabras, ni en la sinonimia. Viñas tampoco. No hay asamblea sin el reconocimiento de una proximidad. El Polemos necesita la justa distancia para la guerra. El giro cuerpo a cuerpo reluce en ambigüedad. Es combate y en su literalidad también la mayor cercanía. No es casual que el primer título que Viñas pensó para su novela haya sido Tango. Viñas toma distancia de Yantorno. Ironiza lo que dice el periodista aun cuando sea similar a lo que él pudiera decir, a lo que acaso podría ser plasmado en Cuerpo a Cuerpo, a lo que teme que sea la ilusión del escritor en Cuerpo a Cuerpo. Es decir, el revés de la trama como lapsus propio en lo que anota Yantorno. Escribir con sangre, me había dicho. ¿Quién? No sé. O prefiero olvidarme. Con sangre, y no me convence. Presiento que si alguien escribe con ese líquido peculiar, no escribe. Veamos. En primer lugar, me parece enfático y desproporcionado. Sobreactuar, confrontar, sobreescribir. Escribir con sangre, escribo con sangre. No. Efectos sin causas. Provocar asombro. Seducción inmediata. Tratar de convertirse en objeto de culto. Escritor hierático, lector beato. Y no. Escritor maestro, lector discípulo. Tampoco. Escritor in, lector out. Menos. Escritor macho, lector hembra. Discrepo. Voy a sacarme punta, sí. Y me corto la muñeca. Estoy lleno de sangre. Estoy lleno de palabras. Que me fluyan. Me dejo correr. Las dejo salir. Salgan. Gracias. El título del trabajo es Literatura, Religión y Política, la novela Un Dios cotidiano de David Viñas en la narrativa latinoamericana de la década del 50. Vida para leerlas. En 1957 llega a las librerías de Buenos Aires Un Dios cotidiano, novela de Viñas que había ganado el premio Kraft, que España promovía en los años del posperonismo iniciado en 1955. En aquel año de 1957, en La Paz, Bolivia, Marcelo Quiroga Santa Cruz, en el gobierno de un movimiento nacionalista revolucionario, MNR, auxiliado en su triunfo de 1952 por el peronismo derrocado en Argentina,
termina de componer su novela Los deshabitados. Fechada en el invierno de 1957, será publicada en 1959. También será premiada, pero a posteriori, en el 62, y en el extranjero con el norteamericano premio William Faulkner. Un año antes de ganar el premio Kraft, Viña había realizado su primera salida de la Argentina. El destino elegido fue precisamente la ciudad de La Paz. Esta elección comprometía, como afirmará medio siglo después, una especie de conjuro al iniciático viaje a París. Era un señorito de la calle Corrientes y descubría a los indios y a la cremallera para seguir trepando con el tren hacia el altiplano, nieve por primera vez. Entre los motivos positivos de este viaje, y no ya desafiantemente negativos, se contaba el interés por constatar de primera mano los cambios iniciados por el MNR tras su victoria en las jornadas de abril del 52. Casi una década antes de la Revolución Cubana, el país más pobre de los Andes hacía cundir por el hemisferio la euforia de una revolución posible. Por distintas razones, preeminentemente políticas, Quiroga Santa Cruz viajó y vivió en la Argentina entre el 71 y el 74, año en que muere el presidente Juan Domingo Perón en ejercicio de su tercer mandato. Había fundado en Bolivia, junto con otros intelectuales y dirigentes sindicales, el Partido Socialista. Su oposición al golpe de Estado del coronel Hugo Banzer Suárez lo obligó en el 71 a una forzada salida del país. En Buenos Aires proseguirá su actividad política con patriotas exiliados. También será docente en la Universidad de Buenos Aires. Es en tierra argentina donde escribirá El saqueo a Bolivia. Durante los 3 años que comprendió la estadía de Quiroga Santa Cruz en Argentina, Viñas publicará algunos de los ensayos centrales de la crítica literaria y la historia social nacionales. Como novelista y dramaturgo sumará obras y premios. Cuando el golpe militar del 76 depone en Argentina a la presidente Isabel Martínez de Perón, tanto el intelectual argentino como el boliviano están en México. David Viñas relató que le habían dicho por teléfono: no vengas a la Argentina porque sos boleta. En el 76, Santa Cruz llevaba 2 años trabajando en la UNAM y también colaboraba como columnista en diarios locales. La confrontación de estos pocos datos, basada en la coincidencia de estadías en tierras propias y ajenas, resulta acotada respecto a los itinerarios totales de Viña y Quiroga Santa Cruz. Sin embargo, ayuda a perfilar 2 trayectorias personales de intelectuales latinoamericanos. La cualidad del escritor y la profesión de escribir se moldean en una utopía opositoria a los que mandan. Entre ensayos de interpretación social y obras de ficción, tampoco alejadas del compromiso de incidir políticamente en aquellas sociedades, se pone de manifiesto un destino donde no faltaron viajes y exilios. En todos los géneros que practicó David Viñas, buscó dar narrativamente los ciclos de la historia argentina y aún hemisférica, en relación más o menos estentoria o asordinada con otros hechos continentales. Con el tiempo, estas obras, si son leídas en su conjunto, construyen una interpretación y arman una progresión desde la colonia española hasta los bicentenarios de la independencia americana. La presencia constante de la geografía y de la historia, como clave primera e ineludible, la revelan como disciplinas inextricables en una ambición declarada de descolonizar el pensamiento americano medio, cuando no hegemónico. Que David Viñas prefiera leer la historia, ante todo política en clave de literatura o viceversa, no resulta un acertijo en una encrucijada cerrada. Presentes, ninguna de las 2 perspectivas obstruye el derecho a la existencia de la otra, ni establece nunca una rutina de precedencias. Antes bien, Viñas ha ideado un estilo donde la literatura es el medio de un conocimiento que no puede alcanzarse por otros, y donde solo la historia puede ofrecer un relato útil de los trabajos y los días en un continente que más que otros ha pasado con lentitudes y velocidades únicas de la revolución a la reacción en el curso de una vida humana, pero también en dimensiones ya varias veces seculares.
Comparar la obra publicada de Viñas con la de Quiroga Santa Cruz muestra un desequilibrio en el balance que es cuantitativo antes que cualitativo. Una sola obra de ficción, Los deshabitados, publicó en vida el intelectual boliviano. Sus numerosos ensayos versan sobre temas políticos que competían a la defensa de la soberanía de su país ante la presión económica y política norteamericana en los años de la Guerra Fría y a la emancipación continental del imperialismo. Estas posiciones ideológicas coinciden con aquellas a las que Viña adhirió sin desfallecimiento durante toda su vida. Los discursos de Quiroga Santa Cruz asociaron su militancia política partidaria con una retórica a la vez altamente literaria y eficaz en un posicionamiento que no conocía medias tintas. Su interpelación al ex dictador golpista Hugo Banzer resultó en el primer juicio por responsabilidades iniciado en Bolivia a un presidente en ejercicio. Voy a tomar tu agüita. Gracias. Novelas eclesiásticas. La acción de un Dios cotidiano, publicada durante el gobierno de facto inmediato al fin del segundo mandato peronista, se despliega en un colegio de pupilos de curas salesianos del interior de la provincia de Buenos Aires. El telón político de fondo en Europa es el desarrollo de la Guerra Civil Española. El espacio cerrado, unisexual, será un escenario favorito en la novelística de Viñas. Sea el internado escolar y religioso de esta novela del 57, como el de Prontuario del 93, o cuarteles, escuelas militares y cárceles en Los Dueños de la Tierra, 58, Dar la Cara, 62, Hombre de Caballo, 67, Cuerpo a Cuerpo, 79. Menos exclusivos, más heterosexuales, será El prostíbulo de Cayó sobre su rostro, 55, y aún los ámbitos universitarios de Dar la Cara, del 62, y Claudia Conversa, del 95. En cambio, en Los deshabitados, publicada en el contexto de la Revolución del 52, se evita toda referencia específica de orden temporal o espacial. Aquí los autores atienden, cada uno de modo reactivo, a diferentes tradiciones literarias nacionales. Si en la década del 40 había triunfado en Argentina la novela más filosófica que social de Eduardo Mallea, que continuó en la década siguiente, Murena, y en un segundo plano, también por entonces, la ficción fantástica y policial de Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares, las novelas de Viñas serán virulentamente políticas y sociales. El grupo de la revista Contorno, famosamente, había reivindicado a Roberto Art y aún al peronista Leopoldo Marechal. Por antiperonistas, los autores y estilos a los que Viñas se oponía habían ganado con el triunfo de la llamada Revolución Libertadora una legitimidad intelectual que se remuneró en cargos y promociones públicas y privadas. En Bolivia, por el contrario, una tradición de novela social e indigenista se había impuesto como dominante y casi obligatoria, al menos desde Raza de Bronce. Como en esta novela de Alcides Argueda de los años 20, los autores no serían siempre ni indígenas ni socialistas. Sin embargo, el desencuentro entre criollos, cholos e indígenas era fatal centro y origen de los conflictos que determinan la acción de sus novelas. La acción de Los deshabitados transcurre en una ciudad anónima, semimodernizada o con los rasgos de modernidad que los años siguientes a la Revolución del 52, oficialismo MNRista, gustaba exhibir y señalar ostentosa y ostensiblemente. El título de la novela, Los deshabitados, alude oblicua pero firmemente a espacios geográficos habitables convertidos en signo o metáfora de una generación o condición boliviana. Estos hombres huecos, como los del modernista angloamericano Eliot, habían resultado deshabitados por una acción social y humana de vaciamiento, no eran originariamente vacíos, por antiguo que ese vaciamiento fuera. Espacios y lugares no meramente físicos, su órbita comprende lo ontológico y lo político. Por una paradoja solo aparente, esta instancia ampliaba el horizonte de historicidad más allá de lo local. Las novelas de Viñas y de Quiroga Santa Cruz delinean argumentos cuyos puntos de contacto son más firmes que los que las vincula como avatares distintos del realismo.
Un Dios cotidiano, un narrador protagonista, el sacerdote católico Carlos Ferrer, recupera el período de sus prácticas docentes en el Colegio de la Cruz, previas a los estudios de teologado que deberá realizar en Córdoba. Este episodio básico da lugar a la evocación de otros tiempos y lugares. El conjunto de datos cronológicos da una continuidad significativa al drama personal, y esta hilación concluye o inaugura la inevitable comprobación de que hay estructuras sociales que condicionan toda experiencia individual. Carlos Ferrer apunta a su llegada. Lo primero que me llamó la atención al entrar al Colegio de la Cruz fueron esos chicos que daban vueltas y vueltas alrededor del patio. Ferrer tratará de vivir e imaginar de manera diferente a su entorno católico tradicional. Buscará comprobar la existencia de conexiones insospechadas que transmiten e imponen límites, que solo pueden romperse mediante un examen riguroso. Aún así, el éxito no está asegurado. En la novela, la declarada posición de Ferrer frente a la captación de la realidad, yo que era un padre joven, yo que estaba afuera y veía las cosas con objetividad, enmascara o delata un procedimiento de filiación proustiana, el de la memoria recuperada desde la distancia de un presente. El sujeto de la enunciación coincide nominalmente con un sujeto del enunciado que es y que no es el mismo. El escamoteo es relativamente eficaz. Poco a poco descubrimos que si algo no es el narrador, es un simple observador externo, objetivo. Ferrer es alguien enredado en la acción. La proclamada búsqueda de objetividad y del sentido de lo ocurrido nace de su propia conciencia, no del presente de los hechos, sino de una conciencia anémica. La realidad pasada y los personajes vinculados a ella quedarán ordenados en esta única perspectiva, en la cual el protagonista se encontrará a la vez en su interior. Observador participante, cercano y alejado, el presente le permite al narrador colocarse frente a su pasado con la debida distancia y conveniencia. La ordenación de estos contenidos en un nostálgico diorama será lo que frustre todo propósito, pero no toda ilusión de objetividad. Todo corresponde en suma a esa única objetividad, subjetividad. En Los deshabitados, el narrador más cercano en su estilo y punto de vista a la impronta de Virginia Woolf que a la de Marcel Proust, sin tomar parte de los acontecimientos, construye una realidad a través de las variadas y disímiles impresiones y conciencia de los personajes. Estos no guardan entre sí una conexión sistemática, sino que su relación queda establecida por una veloz figura de narrador que une a los actores con el despliegue de un relato meditativo. En la composición fragmentaria de la novela, los motivos externos de los hechos desencadenan procesos internos que parecen casuales, azarosos. El procedimiento impone la concatenación de episodios triviales, sin gran significación alguna. No hay grandes cambios, e incluso hechos dolorosos o terribles, como suicidios, son narrados sin alterar el tono, casi informativamente. Esta neutralidad casi desinteresada y desasida del narrador contribuye a volver patente una arbitrariedad común a la que nadie escapa y alude a una condición compartida. Todos los personajes participan en un modelo social sin esperanza, del que sin embargo son herederos y aún activos continuadores. La noción de la pasión inútil, existencialista y sartreana en el contenido, pero menos frecuentemente en las formas, resulta central a esta epopeya de estos personajes deshabitados que hacen una suerte de épica en sordina de acontecimientos minúsculos, burgueses, nada revolucionarios, que forman su cotidianidad. En el nombre del Padre. Las asimetrías aparentes y las simetrías secretas entre las novelas de Viñas y de Quiroga Santa Cruz son rasgos generales de una más amplia y a la vez específica dimensión compartida en los años de entonces. Haya sustento en el drama de la Iglesia Católica del medio siglo latinoamericano, en lo que atañe a lo doctrinario, ideológico e intelectual. En el mismo horizonte de publicación de Un Dios cotidiano y Los deshabitados, otras novelas latinoamericanas, en diferente diapasón y ámbitos, tematizaron el drama de la conciencia católica escindida entre la contemplación y la acción, entre la tradición y la renovación.
Las buenas conciencias del mexicano Carlos Fuentes, Los ríos profundos y todas las sangres del peruano José María Arguedas, El grito de espaldas del colombiano José María Calderón, El peso de la noche del chileno Edwards, son algunos de los mejores ejemplos. En América Latina, desde los tiempos de la colonia española, la Iglesia Católica se había visto asociada con las clases dominantes y definida por su vinculación con el orden temporal, a quien servía de brazo espiritual. Las revoluciones nacionales del comienzo del siglo XIX desplazaron a los gobiernos locales de minoría hispánica a favor de una oligarquía criolla. Consecuencia de ello fue que en Argentina, a lo largo del siglo XIX y XX, los sectores del poder oligárquico, en especial los liberales, implantaran leyes laicas. Antecedido por las consecuencias de las crisis económicas de 1929 e institucional de 1930, que pusieron a prueba el régimen republicano de democracia representativa, el estallido de la Guerra Civil Española volvió a movilizar en Argentina la energía de los predicadores del catolicismo antimoderno y por primera vez alineó sobre sus posiciones al grueso de la opinión católica. Este tránsito histórico será el anticipo de la Segunda Guerra Mundial y de sus apasionados debates e introspecciones. Como ya señalé, el tiempo narrado de Un Dios cotidiano coincide con el desenlace de la Guerra Civil Española, cuyos ecos se hace sentir en un colegio católico argentino. En la novela se trasladan los términos históricos de los hechos políticos, ideológicos y culturales en un contrapunto con la posguerra y con el período que siguió al peronismo. El integrismo católico comenzaría a hacer sentir una fuerza que crecería con el longaniato y aún con el proceso. En los hechos pretéritos de la novela se reconocen estas posibilidades que habilitaron el presente. 1939, el triunfo de Francisco Franco, caudillo de España por la gracia de Dios, como decía el lema que envolviendo a su esfinge iba a acuñarse en las pesetas, señala en filigrama profética el presente de la Revolución Libertadora triunfante en 1955. Contrasta con el lugar de la Iglesia Católica en Francia, significativamente en la valoración de Pegüy. Ahora en la novela, ¿no? ¿Le gusta Pegüy? ¿Apoyaban los codos sobre la mesa? Es un revolucionario, agregué. ¿Un revolucionario? Porter negó vehementemente con la cabeza. A mí me parece nada más que un demagogo del socialismo cristiano. Y no sorprendentemente, este autor es una de las lecturas de Francisco, el protagonista del Peso de la Noche del chileno Edwards. La continuidad de Francia como motor de las discusiones del papel de la Iglesia Católica durante el enfrentamiento español que culminó con la derrota republicana y la tensión que generaban en Buenos Aires las querellas transoceánicas coinciden e inciden con el desarrollo de las polémicas locales. Debates confesionales que atañen a lo religioso, pero acaso en primer lugar a lo político y a los intereses económicos y sociales. En 1956, y significativamente en Buenos Aires, se había publicado el libro de Pierre Andró, Grandeza y errores de los curas obreros, y la provocativa novela de Roger Peyrefitte, con escandalosas revelaciones sobre el Vaticano, Las llaves de San Pedro, en oposición a la épica de los padres obreros. Los dos libros traían el hondo y crispado debate que surgió en Francia a raíz de las acciones adoptadas por un grupo de sacerdotes llamado Padres Obreros, conscientes de la miseria del proletariado en la posguerra, que los comprometió a luchar contra el capitalismo y buscar el bienestar del obrero y la justicia, identificando aún la causa obrera con la llevada a cabo por el Partido Comunista como única fuerza activa. Los debates del sector católico de los primeros años de la década 50, que en Un Dios cotidiano tienen su desarrollo también por transposición, del pasado recobrado en la novela al presente su publicación, habían empezado a circular por publicaciones periódicas iniciadas en décadas precedentes, como las revistas Criterio, Estudio y Ciudad. Estas publicaciones proseguían aquella tradición literaria y cultural de los años 20 y 30 en torno a una vanguardia artística católica. Los cursos de cultura católica, Convivio, la revista Número, publicaciones como Sol y Luna, los éxitos editoriales
de figuras como Manuel Gálvez o Gustavo Martínez Zuviría, Hugo Watts. Esta vena católica estuvo marcada por el hispanismo y la referencia constante al modelo literario de Chesterton. Al final de la década del 50, incorporará a un grupo de narradores católicos que, sin desviarse de las creencias tradicionales, iluminan con cruda luz la condición pecadora del hombre y escriben con procedimientos experimentales. La figura admirada entonces es otro católico británico converso, el novelista Grimm. Si en Chesterton los protagonistas católicos son detectives, en el segundo los católicos son los criminales. El pecador, no el santo, ocupa el centro de la escena. El nacionalismo argentino, que se había fundido como si fuera suyo con una concepción integrista católica en las décadas del 30 y 40 y se pretendía sólido e imperturbable, se irá desintegrando ya en los años de la posguerra y habrá para el crítico católico la posibilidad de valorar incluso aquellas obras que ejercieran la crítica contra los pilares que habían conformado el mito de la nación católica: catolicismo, hispanismo, una teología intransigente con la modernidad. La aparición de un Dios cotidiano intervendrá, no sin pugnacidad, en este ámbito católico argentino crítico y dividido. El recorrido de una novela por un mundo católico de los años 30 la convirtió en un motivo de controversias. En el bastión más íntimo de la cultura católica, Gustavo Ferrari señalaba en Criterio que debía valorarse una novela que, a pesar de juzgarla poco verosímil y acaso caricaturesca, se aproximaba sin embargo de modo casi único en las letras argentinas a la vida religiosa, dado que su antecedente más cercano se hallaba recién en Miércoles Santo de Gálvez, publicada en el 30. En un solo movimiento quedaba planteado en Un Dios cotidiano el compromiso en el sentido existencial sartriano del escritor intelectual, no solo católico, que debe optar entre contaminarse con el mundo social, las posiciones y pasiones de clase, o por el contrario, permanecer en la pureza, en el centrismo, en la equidistancia. El protagonista de Viñas, pero también el de Quiroga Santa Cruz, debe optar entre colocarse voluntariamente en una situación muy semejante al desafío que habían instalado los padres obreros, o jugarse y quedar al margen de aquel sector de la sociedad en que se están formando o tomando decisiones decisivas para la historia, según decía por entonces el católico uruguayo Carlos Real de Azúa. La herejía, sostendrá Viñas, legitima ideológicamente la recusación al orden impuesto, pero la herejía en este caso también es esa traición tan central a Art y tan central a Sartre. En Un Dios cotidiano, Carlos Ferré comprende que la única forma de no ser un traidor hubiera sido esta: acatar todo lo de mi padre y yo y mi padre, dos siameses, padre e hijo, o una sola identidad, Carlos él, Carlos yo, de adelante hacia atrás o a la inversa. El nombre del Padre, de un Dios que no es el que se tiene que ganar a cada rato, superando las propias dudas. El director del colegio, la falange, el peronismo, los militares de la Libertadora quedan en el mismo plano. La recusación a la ortodoxia católica implica una puesta en cuestión de las instituciones políticas, sociales y económicas. Sin embargo, la de Viñas no es una novela de tesis que pudiera tranquilizar. Con astucia, presenta la imposibilidad o la dificultad de satisfacer el deseo de encontrar un Dios cotidiano entre los ascetas, políticos y burócratas de institución religiosa que castran todo tiempo de individuación. Yo le contesté farfullando: ¿usted es de los que creen que Cristo fundó el cristianismo? Él se rió. ¿Y quién fue? Si no, cada uno de nosotros tiene que fundar. Mi padre volvió a reír. Eso me suena heterodoxia, chico. A la vez, paradójicamente, la misma institución sostiene la traición, esta vez no del hereje, sino del delator. Solo cuando estuve en el pasillo se me ocurrió pensar en esto, que fuera para aplacarlo por lo del libro de Watts, que el director pensase que yo buscaba rehabilitarme, una denuncia para quedar bien, me dije. Eso me provocaba vértigo. No se puede lavar el mal.
y los intentos de hacerlo solo aumentan su imperio. Entre la indulgencia y la ironía se sintetiza el fracaso en las últimas líneas de la novela. En el pizarrón había un dibujo grotesco, ese era yo, un muñeco ridículo, un poco repugnante. Debajo habían escrito: el padre Ferré se las tira de santo. En la escena inicial de Los deshabitados del boliviano Quiroga Santa Cruz se repite el capítulo final. Es la culminación de una ironía que impregna toda la novela. Parece señalar la persistencia de un tiempo cíclico en que el estallido de la Revolución del 52 ha hecho menos mella de lo que los detractores y partidarios suponen. La figura del sacerdote, el padre Justiniano, inaugura y cierra la narración, seguido en un próximo y segundo lugar por Fernando, un personaje que vacila entre ser escritor o cura. La eficacia de la doctrina católica aparece resquebrajada y desgarrada. La vocación religiosa, su éxito o fracaso, no aparecen decididos por la fe, la inteligencia o el celo, sino por un proceso de interpretación de la fe misma o de la doctrina. Significativamente, en el momento de la publicación de esta novela, circulaba en la ciudad de La Paz una polémica entablada por el monseñor Juan Quirós, comentarista dominical de la hoja literaria de La Nación de La Paz, a raíz del ensayo Belzú del indigenista Fausto Reinaga. La agitada respuesta del escritor evalúa la posición ideológica de los sectores de la Iglesia Católica Boliviana que coinciden con la del clero argentino durante la Guerra Civil Española. Pero, sin embargo, el episodio de la Guerra Civil no agitó el ámbito católico boliviano como se hizo en Argentina. El episodio que constituyó el momento constitutivo del anticlericalismo fue la resonancia de la Guerra de los Cristeros en México, con movilizaciones de las federaciones estudiantiles y obreras en decidida oposición al poder del clero. Aún en 1928 se reavivará una cuestión religiosa, donde uno de sus mayores oponentes al clero fue el socialista Gerardo Ramírez, donde sus posturas mostraban los mismos planteos que en la Argentina sostenía Viñas. Pero el conflicto bélico por la disputa del Chaco entre 1932 y 1935 va a imponer un paréntesis a la jerarquía eclesiástica y al clero regular en su confrontación con el Estado. Los capellanes del ejército compartirán por primera vez las trincheras con las diferentes etnias y clases sociales. El proletariado minero y fabril, el campesinado y las capas medias entrarán en contacto, se interpelarán y crecerán con sentido de pacto. La guerra del Chaco, uno de los mayores costos que tuvo que pagar la revolución triunfante del 52 en el poder fue la falta de integración de los sectores sociales de la nación, redefinida en los nuevos términos revolucionarios. Esto ocurrió con las clases medias de las ciudades. El argumento de Los deshabitados se centra en esas pequeñas gentes que forman el personal de la novela. Si se acepta que el fracaso de los destinos personales está fuertemente ligado a los destinos nacionales, la novela de Quiroga Santa Cruz plantea una sustitución de la conciencia histórica. Tras la Revolución del 52, los valores identificables de inmediato o por defecto con la nación no son ya más los designados por lo hispánico católico. Por el contrario, la narración interpela a esos valores religiosos y culturales que actúan de nexo cada vez más tenue de un sector social disperso y empobrecido en una comunidad de destino todavía en ciernes. Al sarcasmo final de un Dios cotidiano, a su ironía deflacionaria de anticlímax, el padre Ferré se cree un santo, corresponde la última reflexión de Los deshabitados. Como un buey, ya debe tener la nuca huecada por el peso del yugo. ¿Cómo se llama? Ah, María. Su yugo se llama María, el mío se llama Dios. La percepción de un ruido confuso y desordenado suscitó la imagen de una paloma caminando sobre el techo de zinc. No era paloma. La primera gota cayó sobre una hoja visible desde su cama. Llovía. David Viñas falleció en esta nuestra ciudad de Buenos Aires el 10 de marzo
del 2011. Marcelo Quiroga Santa Cruz está desaparecido, presuntamente por las fuerzas paramilitares en la sede de la Central Boliviana Obrera, COB, en La Paz, el 17 de julio de 1980. Gracias. En la última reedición de Literatura Argentina y Realidad Política, ese libro es un estándar, es un clásico y por lo tanto se versiona. David Viñas decidió modificar el título del ensayo, suprimiendo la palabra realidad. Lo que buscaba, según consideró en su oportunidad, era establecer una relación más directa con la dimensión de la política. La realidad, sentida hasta entonces como un puente ineludible que garantizaba esa misma relación, pasó a ser un factor dilatorio, si es que no un impedimento. Esa tachadura, acotada pero espesa en el título del libro, implicaba toda una definición para la poética de Viñas, su poética del ensayo o su poética en la ficción. La adscripción al realismo literario en novelas como Los dueños de la tierra, sobre los fusilamientos en la Patagonia trágica, o Dar la cara, sobre la decepción generacional con el frondicismo, o en La semana trágica, sobre la represión en las calles de Buenos Aires en enero de 1919, no impidió, o no debió impedir, que se percibiera hasta qué punto en la escritura de Viñas no había ningún afán de adelgazar las palabras, ningún propósito de llevarlas a una transparencia que las volviese imperceptibles, para poder así mejor ponerlas al servicio de una representación fidedigna o de una comunicación sin escollos. Por el contrario, cada novela de Viñas, de Hombres de a caballo a Prontuario, supuso una experiencia medular con la más plena densidad de las palabras, una violentación por medio de la escritura, de la confianza en la representación lisa y llana, o de la crédula presunción de que la historia debe, sin más, contar la historia. Aunque apunte tan marcadamente a lo que él mismo designó como cosas concretas, en las novelas de Viñas se percibe una laboriosa atención a las palabras concretas. Llama la atención, sobre todo si se piensa en las consideraciones sobre la disyuntiva entre narrar o describir, que en los textos de Viñas lo que tendría que ver específicamente con la narración no ocupa el lugar principal. Más cerca, en todo caso, de los términos que corresponden a los guiones cinematográficos o a los diálogos teatrales, géneros que, como sabemos, Viñas practicó, las novelas se construyen no tanto sobre la narración como sobre la disposición escénica y los diálogos entre personajes. Son novelas escénicas y dialogadas, antes que narradas. Bajo esta misma impronta de la dramaturgia, lo que sucede en más de un caso es que los hechos de la trama no son directamente referidos por el narrador, sino que, como las muertes o la violencia en la tragedia griega, ocurren fuera de la escena y son narrados por un personaje que los ve o que los ha visto. En Los dueños de la tierra, por ejemplo, buena parte de los hechos de la represión militar, núcleo de lo que la novela tiene para contar, son referidos en segundo grado por Yuda o por Vicente Vera, quienes los contemplan a través de una ventana y a cierta distancia, si bien, paradójicamente, Vera declara haber viajado a la Patagonia para ver las cosas de cerca. De manera similar, los hechos de la represión policial que definen el núcleo narrativo de En la semana trágica pasan al texto desde la mediación del lenguaje informativo y neutro, y por lo tanto distante, de las noticias de los diarios. Tampoco se los cuenta directamente. Viñas pone entonces en primer plano todo lo que tiene que ver con el decir y con las maneras de decir, al verse en tantos casos las acciones referidas por otros y no directamente narradas, y al acentuarse el peso que tienen en los textos los diálogos entre personajes por sobre la narración misma. Pero eso mismo vuelve notorio que los personajes de Viñas raramente pueden decir sin más, limitándose a eso, porque suelen tropezar en el decir con otros registros y otros problemas. Por eso, para decir lo que tienen que decir, o en vez de decirlo, gangosean
gimotean, susurran, cuchichean, farfullan, murmuran, musitan, lloriquean, jadean, soplan, resoplan, suspiran, secretean, parece Girondo igual, secretean, mascullan, gimen, tartamudean, balbucean, ronronean, cloquean, sisean, refunfuñan, bufan, chillan, gruñen, rezongan, chirrían, silabean, carraspean, tosen, tartajean. Viñas emplea todas estas variantes y las reitera para mostrar que en el decir siempre hay disminuciones o alteraciones o dificultades. Estas dificultades llevan a los personajes a tener que repetir lo que han dicho, actitud que en los textos de Viñas se produce continuamente. Las razones pueden ser diversas: persuadir, ordenar, machacar, ratificar, hacerse escuchar, hacerse entender. En cualquier caso, hacen que muy a menudo un personaje repita lo que él mismo ha dicho o lo que acaban de decirle. Se produce entonces una continua detención, una marcada demora en las palabras. Lo mismo ocurre con otra situación comunicativa. Los personajes dialogan sin escucharse bien, sin entenderse bien. Por eso tan a menudo repreguntan y hacen que la conversación, en lugar de avanzar, se frene. Un personaje dice algo y el otro lo detiene. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Cómo dijo? Eso es lo que me dijo recién. Es cierto que, bajo una perspectiva estrictamente realista, puede considerarse que las personas en la realidad hablan así, pero no es menos cierto que hay un propósito evidente en la escritura de los diálogos de espesar el lenguaje. No se trata solamente de las repeticiones y las repreguntas que se potencian entre sí. Muchas veces son las más elementales normas de cooperación comunicativa. Para el caso, reconocer el antecedente de una referencia interna, o no contestar sí o no a una pregunta que plantea una alternativa excluyente, o despejar ambigüedades expresivas tanto como se pueda. Normas que violan los textos, ocasionando trabas. Ejemplos de los dueños de la tierra. ¿Dónde queda Puente Loyola? Vicente quiso obligarla a que le aclarara. Sí, estamos hablando de eso. ¿Y pagan bien o también te roban como aquí? Sí. ¿Sí qué? Solo era un hombre al que le gustaban las cosas claras. ¿No me puede decir si está por aquí el comandante Baralt? No, titubeó Bianchi. ¿No qué? En la representación de la oralidad, la escritura de Viñas revierte el ideal de un paso directo de las palabras a las cosas y apuesta a la detención y la minuciosidad verbal antes que la eficacia de una referencia directa y lisa. De hecho, no pocas veces las trabas en la fluidez de las conversaciones se deben precisamente a un problema con las referencias, a la dificultad de establecer a qué se refieren las palabras en un determinado contexto de enunciación. Ejemplos también de los dueños de la tierra. ¿Suya?, preguntó, señalando el papel antes de firmar. ¿Qué? ¿La lapicera? No, hombre, la letra. ¿Cómo se llama?, preguntó Yuda de pronto. ¿El caballo? Sí. ¿Y qué cara tenía? ¿Quién? El almirante. En la medida en que las palabras se desencuentran de las cosas, ¿de qué hablan? ¿A qué se refieren? Lo concreto deja de ser una promesa cuyo cumplimiento haya que buscar en la realidad. Pero, a cambio, comienza a evidenciarse qué tan concretas pueden llegar a ser las palabras mismas. La aspereza de la escritura de Viñas puede deberse también a esto, a que trabaja con las palabras como se trabaja con los materiales duros, a que las aprieta como se aprietan los dientes en el gesto de la rabia. Estas marcas, presentes ya por caso en los dueños de la tierra, Viñas las fue acentuando, usando cada vez más a la literatura para interpelar a la política directamente, en vez de subordinarla en la función usual de representar a la política en su realidad social más reconocible. En ese sentido, Tartabull o los últimos argentinos del siglo XX es, como lo fue Cuerpo a Cuerpo en 1979, uno de los puntos culminantes de su obra narrativa, sobre la base de que esa obra apuntó desde siempre, no a la convencionalidad apaciguada de las novelas realistas, sino a la crispación experimental de las novelas de lenguaje. Tartabull es, a la par que una novela política, o para ser de veras una novela política, una novela de lenguaje.
traza el gesto radical de un verdadero vanguardista. Viñas no representa nada, no comunica nada. Viñas forcejea con las palabras, las sacude y las exprime, las aprieta para arrancarles sentidos inconfesados, las tira a un costado y se las queda mirando con pena o con rencor. En las casi 400 páginas de Tartabull se reencuentran ciertas características que son propias de todos los textos de David Viñas. Un martilleo de sus diálogos que siempre tienen algo de acoso, algo de exigencia. Su insistencia descriptiva sobre cuerpos detallados, vistos con lupa, de muy cerca o en contacto, rozados, olidos, lamidos, tocados. Sus mujeres siempre un poco varoniles, Juda en Los dueños de la tierra, la hermana de Ferrer, Un dios cotidiano, Pelusa en Dar la cara, Moira en Tartabull. Sus enumeraciones sinuosas, que comienzan como encadenamientos y terminan como rizomas. También sus contaminaciones con el discurso de la crítica, sus elegías de Buenos Aires, las fichas reunidas en prontuario se desordenan en Tartabull, el mapa de la ciudad se desintegra. Su gusto notorio por las alusiones oblicuas antes que por las designaciones frontales, el general tripartito, ese general que pronunció una arenga desde el balcón de la Casa Rosada, el autor de El Pozo, un novelista tucumano, ese Quiroga televisivo. Ollava, Quiroga, Chiche Heblum. Viñas se pronuncia en Tartabull, sin dudas y sin remordimientos, a favor del maniqueísmo. Le resulta mejor que el eclecticismo, la tolerancia, la moderación, el justo medio. Impregnado por su propia tradición en la polémica, de cuando la polémica no precisaba justificarse, porque no padecía la sospecha de que alguna otra cosa debía estar por fuerza jugándose por detrás, Viñas ensaya en su novela las diversas entonaciones que son propias de la vehemencia. Al mismo tiempo, sin embargo, y sin que ese gesto retórico se atempere, las palabras ya no responden a un principio de docilidad. Esas palabras no van a reponer sin complicaciones la realidad de lo que pasó. Tartabull introduce dramáticamente una dimensión autobiográfica. Te voy a hablar de mí mismo. Una autobiografía es lo contrario del suicidio. Y una historia política, de la militancia y de las deserciones, de la represión y de la venganza, de la muerte y del presente. Todo esto precedido, como ya se dijo en el libro, por la dedicatoria de Viñas a sus hijos asesinados por la dictadura militar. Pero aún en esa historia política y esa confesionalidad autobiográfica, aún la vehemencia y aún el énfasis no se acomodan a la premisa de una sencilla correspondencia entre las palabras y las cosas. Las palabras en Tartabull no se dejan domesticar, no se adelgazan, no son sumisas, no se someten. Y entonces la novela transcurre de punta a punta, soportando esa tensión, reparando en el peso o la carga que tiene cada palabra, probando a cada momento una palabra u otra, ajustando a cada momento una palabra con otra, sabiendo que hay palabras que intimidan, asociando palabras por su sonoridad, encadenando palabras sin sentido, haciendo familias de palabras y juegos de palabras, silabeándolas como en un paladeo, haciendo listas de palabras preferidas, haciendo listas de las palabras más usadas, o percibiendo que cada palabra tiene finalmente su precio. Los telegramas te obligan a calcular, dice Viñas, el precio de cada palabra. Un personaje que se hunde y entonces dice, necesito una palabra que flote. Es su esperanza de salvación. Las palabras. Sartre, como es sabido, eligió ese título para su autobiografía. Viñas recupera ese gesto, pero lo expande, lo amplifica, lo generaliza. Cada página de Tartabull está diciendo algo sobre las palabras. Cada página de Tartabull está señalando las palabras de las que se vale para contar eso que cuenta. Y es que ese es el aspecto más personal de la novela, a la vez que el parámetro de la grandeza de un escritor. Viñas escribe en una lengua que es ya casi personal. Viñas ha creado algo más que un estilo. Escribe en su idiolecto. Gracias.
Es muy grato estar acá pensando y debatiendo a Viñas. Mi intervención en la mesa tiene que ver con una parte quizás medianamente conocida, pero se ha escrito muy poco al respecto, que son las 3 novelitas breves, cercanas al policial, que Viñas publicó en 1953 con el seudónimo Pedro Pago. Las publicó una editorial que se dedicaba justamente a difundir el género, digamos, pulp fiction, aquí en Argentina, y hacía traducciones de revistas estadounidenses del tipo, ¿no? Este año la Biblioteca Nacional la reunió por primera vez y las publicó asociadas al nombre de Viñas, y de alguna manera reuniéndolas con el resto de la obra de Viñas. En este libro, ¿no?, que tiene el nombre Policiales por encargo, intenté, bueno, como se hace comúnmente, abordar cada una de las obras, contextualizarlas, darles alguna interpretación, la relación con los personajes a los cuales Viñas quiso retratar, y de manera más extensa trazar hilos, lazos con el resto de la obra. Creo, sin embargo, que lo más interesante de Viñas no está justamente en pensarlo en las continuidades, sino en sus contradicciones, en las dislocaciones, y un poco de eso se trata mi intervención al respecto, y es justamente en mirar y en pensar a este doble, a este seudónimo Pedro Pago, como un escritor peronista. Bajo el tentador eslogan de la primera colección de novelas policiales argentinas, en 1953 apareció en los kioscos la colección Crimen. Se trataba de unos libritos pequeños, realmente de bolsillo, parecidos a los que hoy salen las novelas o siguen saliendo las novelitas de Corín Tellado, y con tapas estridentes al estilo de las publicaciones pulp fiction estadounidenses. Cada uno de ellos estaba dedicado a algún criminal popular o un caso policial famoso para el público argentino. Entre esos títulos se encontraban las 3 novelas de Pedro Pago: Mate Cocido, Chicho Grande y Chicho Chico, ¿sí?, que se publicaron en este orden, pero no de manera sucesiva. Al respecto, Viñas le contaba a Estela Valverde, que justo hoy no vino, en una entrevista realizada en los años 80. Y cito: en la época de los últimos años del peronismo yo hice unas novelas infernales que no son nada infernales, pero con las que vivía con el seudónimo Pedro Pago. Esto creo que no lo sabe nadie. Eran novelas policiales argentinas, con personajes argentinos, y firmaba Pedro Pago. Con esta confesión trataba de ofrecer razones sobre aquel pasado por el que no se sentía orgulloso, ¿no?, y al que había tenido que recurrir debido a una necesidad económica. Además, Viñas salía al cruce sobre un dato que ya era conocido entre los que leían a Viñas, ¿no? Ya en el libro Asesinos de papel de Rivera y Laforgue, ¿no?, el clásico sobre policial argentino, ya se había revelado quién era Pedro Pago. Como su nombre lo indica, continuaba Viñas, era la exaltación del paguismo, de todo eso. Eran unas novelitas que se vendían en kioscos, que se vendían en cantidad porque era la primera colección policial de kiosco donde se tomaban temas argentinos. Funcionaron muy bien. Eso es mérito a atribuirle al editor, que era un personaje fenomenal. Esos años fueron duros, porque era la época que nació la nena, y se refiere a su hija. Ya te digo, pagaban, que era un elemento a tener en cuenta si no hay cosas que no se entienden.
producción, tickets y demás folletines. Creo que pagaban entonces por cada una algo así como 4.000 pesos, lo que era mucha plata. Eran cocinadas, pero todas con ambiente argentino. El seudónimo al que había recurrido Viñas, de acuerdo con estas declaraciones, era un testimonio de su mirada de desdén, ¿sí?, de desprecio hacia su doble Pedro Pago, ese escritor mercantilizado que escribía por necesidad y según la demanda, ¿no? En este caso el boom del policial que se vivía en los años 50. Era la perfecta contracara del tipo de escritor de la revista Contorno, estandarte de la renovación de la crítica literaria y del compromiso de la escritura con la transformación sociocultural, revista que fue dirigida, entre otros, por el mismo Viñas entre el año 53 y 59. Y es desde este punto de vista, desde el que el narrador construye una treta, ¿sí?, una crítica al poder de Perón. Recordemos que Viñas venía combatiendo al peronismo en distintos frentes desde 1945, en la militancia política universitaria, en la crítica y en la literatura. Recordemos en este sentido, y algo dijo González, en base al cuento que él escribe, que es anterior, ¿no?, a Pedro Pago, que se llama Los Desorientados, que es el primer cuento conocido, firmado por Viñas, ¿no?, desde 1952, publicado en la revista Centro, y donde se refiere justamente a aquella huelga en un banco que es perseguida por la policía peronista. David Viñas escenificó su visión de la relación entre peronismo y el escritor en la película El Jefe, ¿sí?, de Fernando Ayala, en base a un relato de Viñas y guionada por él mismo. En esta cinta hay un escritor, un tal Carlos Solari, que se une a la banda de un matón llamado Berger por necesidades económicas. El Jefe lanza una revista erótica de nombre Medianoche, en la que Solari escribe historias picantes, trabajo que él mismo desprecia, ¿no? Berger, en este sentido, pagaba una literatura por encargo. Hasta acá estaría la visión de Viñas, digo. La primera justificación, ¿no?, la del paguismo. Ocurre que Solari tiene un hijo, y este acontecimiento le provoca un problema ético, ¿sí? Y en este sentido, el hijo es como un motor virtuoso. Decide entonces el escritor dejar Medianoche la revista y dedicarse a escribir literatura, entre comillas, en serio, y por consiguiente abandonar al Jefe y a la pandilla. Berger le responde con un agresivo alegato, cito: «Los intelectuales como vos siempre quieren tener las manos limpias, pero vos no podés largar. Esto es lo único que te queda, aquí o allá». Y a otro le comenta: «Si este deja de trabajar conmigo se muere de hambre, lo sabe bien. Aquí escribirá mugre, pero con eso come. Y va a comer el hijo. Menos dignidad y más comida. Eso es lo que te va a pedir tu hijo. Aprovechá y hacé como esos que usan a los hijos para hacer lo que les da vergüenza. Es que tengo un hijo que mantener». Fin de la cita. Este pasaje en el que Viñas ficcionalizó su propia experiencia es menos interesante desde el paguismo como literatura, cuyo único valor reside en el consumo inmediato y en la necesidad económica del autor, que como forma particular de configurar al escritor bajo el primer peronismo. En este sentido hay que advertir que la película El Jefe estaba planteada como una alegoría de aquel gobierno. El director Fernando Ayala se encargó de despejar cualquier duda al respecto. Y cito: «La coincidencia con David Viñas, era total y vi la posibilidad de hacer de Berger, el Jefe, el símbolo de Perón y de sus subordinados un poco el de la Argentina». Y en otra ocasión Ayala comentó: «El Jefe es un reflejo de una idea argentina, aún más latinoamericana, la encarnación de un denominador y la demostración de que todo jefe está mintiendo». ¿Cuáles eran entonces esos aspectos peronistas que se insinuaban en las narraciones de Pedro Pago? En primer lugar, los distintos títulos de la colección Crimen, ¿sí?, eran 13 también porque era el número fetiche de la editorial, coincidían en un principio social orgánico y equitativo, a partir de cuya ruptura emergía el delincuente. En el volumen El Lampeao, ¿sí?, referente al bandolero brasileño, el único aparte dedicado a un caso policial no argentino, se brinda una clara explicación al respecto. Decía su autor, Marcelo Calvo, cito: «Sin defenderlo, sin justificarlo, sin buscar excusas, diremos que el Lampeao, producto y elemento del sertón y de una época, no constituye un caso aislado en las selvas del noroeste brasileño. Hubo y habrá siempre cangaceiros, bandoleros, ¿no?
mientras el sertonero no vea que la justicia ya legal, ya social, lo ampare y lo proteja. Fin de la cita. No es difícil descubrir en este argumento un diálogo con el ideario de justicia social peronista, presente hasta el cansancio en los discursos de esos años. Fuente de mitigación del delito. Y cito de nuevo a Marcelo Calvo. Para nosotros que vivimos amparados y defendidos por leyes e instituciones para nuestro exclusivo bienestar, la vida del lampeao es solo la vida de un inhumano criminal, que las culpas recaigan en parte sobre la sociedad colonial y semifeudal en que se debatía el sertón brasileño. Y fíjense en esta cita también que la idea de lo colonial también estaba asociada, ¿no? La idea de la colonia y la liberación al peronismo. Mate cocido, ¿no? El primero de los títulos de Pedro Pago, coincidía en este mismo estado inicial de armonía. Un obrero, que por otra parte es una figura clave y central en la doctrina peronista, que trabaja en paz hasta que, a partir de los abusos de la policía tucumana, ¿no? Que lo mete a la cárcel repetidamente, ¿sí? Acusándolo de crímenes que no ha cometido, se rebela y se transforma en un salteador. De esta manera, y de manera extensiva, Pedro Pago denunciaba las abusivas detenciones, segundo David Peralta, Mate cocido, como afrentas a un orden social. Y cito, 8 años han servido para convertir al humilde obrero encuadernador en el famoso mate cocido. En este mismo imaginario de integración social, incluso cuando hay razones comprensibles sobre el surgimiento del delincuente, Pedro Pago se cuida de mostrar a Mate cocido bajo la forma de un Robin Hood justiciero del Chaco o de describirlo como un anarquista, tal como lo presentaron los diarios, los medios en general, al verdadero Mate cocido, ¿no? Y por esta misma razón tampoco el libro hace mención de Bairoleto, que acompañó a Peralta en alguno de los asaltos. Por el contrario, las jerarquías en los libros de Pago no se perturban. Los policías que persiguen a Mate cocido en Río Muerto son descritos como arrojados, valientes y heroicos al reprimir a los bandidos, aun cuando los atacan de incógnito y a muerte en el medio de la noche. Y por eso compensan de alguna forma las arbitrariedades de la policía y los jueces corruptos de Tucumán. En este mismo eje, armonía versus caos, los delincuentes de Pedro Pago son construidos como amenazas hacia la familia, figura en la que se desplaza y se condensa el equilibrio social. Por un lado, ello puede leerse en los muchos secuestros extorsivos de Mate cocido y de los 2 chichos, siempre con intimidaciones hacia los familiares. El intento de violación de la muchacha secuestrada, Elena Rossi, por parte de Juan Galifi, Chicho Grande, puede ser visto como la mayor de esas amenazas. Por otra parte, son peligrosos respecto de la familia virtuosa, en el sentido, ¿no?, de peligrosos que le da, por ejemplo, Donna Gay, ¿sí?, sobre los márgenes sexuales. Otros aspectos sexuales de los criminales de Pedro Pago. La soledad y frialdad de Mate cocido, ¿sí?, que no tiene familia, no tiene mujer, no tiene relaciones, establece vínculos solamente de manera pragmática, ¿sí?, y en este sentido se parece bastante al personaje de Berger, de El Jefe. Y la lascivia y el tránsito por la mala vida de Chicho Grande y Chicho Chico, ¿no? La violación, sí, el fetichismo sexual de Chicho Chico. Pero no solo en la concepción social de las narraciones se pueden encontrar rasgos de Pedro Pago como escritor peronista. Para una buena parte del arco literario antiperonista de aquellos años, el género policial también estaba cruzado por el debate político. Las décadas del 40 y del 50 son las del auge de la literatura policial en Argentina, particularmente en su variante detectivesca, a la que se incorporaron prestigiosos escritores argentinos, Borges, Bioy, Anderson Imbert, Peirú y otros. En particular, 1953 fue el año de la publicación de los 10 cuentos policiales argentinos reunidos por Walsh, ¿no?, y también el año en que él publicó sus variaciones en rojo, ¿sí?, también inscripta, ¿no?, en la variante de detectives. En este libro, en la colección, ¿no?, en la compilación, Walsh afirmaba que 6 problemas para don Isidro Parodi, del año 42, de Bioy y Borges, constituía la primera colección de cuentos policiales en castellano.
Verdad o no, Walsh subrayaba ese costado blanco, detectivesco del género, en el que la agudeza y la sagacidad del investigador, generalmente un personaje moralmente aceptable, pueden resolver el crimen más imbricado. Borges, por su lado, le da un sentido estrictamente político, ¿no? El desorden inscrito para las fracciones antiperonistas al régimen que se había iniciado en 1945. ¿Sí? Hasta aquí, ¿no? estarían los rasgos de Pedro Pago como escritor peronista, bajo el cual no hay una descripción paródica, no es paródico Viñas para describirlo como peronista, ¿sí? Sino que es, ¿no? Viñas está escribiendo desde el mismo aparato peronista. Lo que hace Viñas es insertar a través de él una treta, una crítica. Es a través de este escritor peronista que tiene las manos sucias, Pedro Pago, que Viñas ensayó una crítica hacia Perón y hacia otros, ¿no? Una detracción que puede verse en Chicho Grande, personaje que adelanta en muchos sentidos al personaje del jefe, al protagonista, Berger. En las primeras páginas de la narración de Chicho Grande se dice que era, y cito, un tipo que no tenía asco a nada, era lo que se dice un sanguinario. Sin embargo, cuando la narración progresa, lo va mostrando más bien como un matón territorial, progresivamente disminuido. En este sentido, Chicho Grande se va reduciendo en autoridad y poder a la vez que su cuerpo se vuelve frágil, ¿no? Sobre lo que ya se ha hablado. Hasta su hija descubre sus debilidades. En la escena en que Ágata Galifi, la hija, se entera que su padre está por violar a la joven Elena, esa flaqueza se hace patente, y cito: Ágata lo agarró de la ropa y lo sacudió como un pelele descuajeringado, como si a su padre de pronto se le hubiesen quebrado todos los huesos. Viejo de porquería, repetía Ágata, sos un viejo de porquería. No es claro está la imagen de un ampón, sino la de un pobre hombre al que le quedan los días contados, ¿no? Y así es. Más aún, este pasaje anticipa un tópico que se repetirá a lo largo de la literatura de David Viñas, la dicotomía entre juventud, firmeza física y capacidad de mando, versus vejez, morbidez, cuando no pasividad, contiguos a la caída. Comparemos esta escena, la anterior, con el jefe. Aquí, el muchacho Marcelo Soto se une a la banda de Berger porque, cito, todo lo que dice Berger parece más sólido, como más verdadero. Ya cuando se ha trazado una fuerte relación entre el líder y Marcelo Soto, Berger le explica a Marcelo que cambió su apellido afrancesado Berger por el presuntamente firme y alemán Berger, que dice que es como un cross a la mandíbula, ¿sí? Por aparte, acá hay una referencia, ¿no? Si uno va siguiendo la alegoría, sí, de asociar a Berger con lo alemán, ¿sí? Pero Solari, ¿no? este escritor sobre el cual hablaba antes, que es el escritor que duda y que critica al jefe, le advierte al muchacho Soto: Berger es pura pinta, que se deshace como miga de pan. Detrás de ese cuerpo joven, ágil y vital no hay nada. Solari reitera: y si lo tocaras así, presionando una almohadilla, ¿no se hundiría eso que es tan sólido, tan verdadero? Berger, en este sentido, no es tan fuerte ni tan consistente. Detrás solo hay flaquezas, tantas como la del decadente Chicho Grande. O sea, la construcción de Viñas redunda sobre el liderazgo como puesta en escena como quimera, una representación muy propia de las retóricas antiperonistas de esta época. No hay mucha distancia entre esta y la que Borges argumentaba en el célebre artículo L'Illusion comique, publicada en Sur en diciembre del 55, en la que el peronismo tenía dos rostros. Fíjense hasta qué punto coincide con el tema policial. Dos rostros, uno criminal y otro de carácter escénico. No es casualidad por eso que Chicho Grandi y Cayó sobre su rostro, la primera novela de Viñas del 55, compartan el mismo título bíblico, ¿sí? El día del juicio, para narrar el episodio de la muerte de sus protagonistas. La enfermedad, la vejez y la debilidad son en la obra de David Viñas las señas de un poder personal que declina. Las imágenes del cuerpo frágil y desmembrado de Chicho Grande anticipa la caída y la muerte de los jefes. Estoy harto de jefes, dice Marcelo Soto cuando se libera de la opresión de Berger.
Este es un rasgo que puede detectarse a lo largo de la narrativa de Viñas, como se observa en Los dueños de la tierra, Jauría y notablemente, como se ha dicho acá, en Cuerpo a Cuerpo. En 1953, sin embargo, y desde un espacio cultural insospechado, la propia máquina cultural peronista, ese matón debilitado era la figura anticipada de un Perón desmoronado.